Congresista Mesías Guevara Amasifuen. Presidente, más concentración, lo veo muy distraído usted, señor presidente. No se preocupe, su brillante discurso lo voy a escuchar con suma atención. Gracias, presidente, por la palabra. Señor presidente, yo voy a empezar haciendo una precisión que es bueno que todos los colegas congresistas así lo tengamos en cuenta. Fíjense que es importante nosotros definir en qué constituye el servicio que brinda una universidad. El servicio que brinda una universidad es público, señor presidente, y por lo tanto estamos cayendo en un error cuando decimos que hay universidades privadas y hay universidades públicas. Cuando el servicio es público, el servicio es a la nación, y por lo tanto lo que aquí tenemos que empezar a manejar conceptos de manera adecuada. La primera apreciación que hago, señor presidente, es que debemos de decir universidades estatales y universidades no estatales. El servicio es público, en primer lugar. Por otro lado, señor presidente, espero que usted sea generoso conmigo también, así como fue con mis colegas que me han antecedido. Voy a empezar a definir lo que significa un concepto básico. En el concepto de la dirección estratégica de las diversas instituciones existe lo que se llama la lógica dominante. Como investigador me he permitido aplicar los conceptos desarrollados por los doctores Prajalat y Betis, donde se aplica a través de la teoría del caos el entendimiento lo que significa el uso y el funcionamiento adecuado de una universidad. ¿Qué significa la lógica dominante? La lógica dominante significa que las universidades o las instituciones trabajan con la misma inteligencia organizacional. Se genera como especie de un embudo, en el sentido que se recibe la información del exterior, informaciones políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos, los cuales lamentablemente son procesados por una inteligencia organizacional preestablecida, estructurada, donde priman fundamentalmente los principios, las creencias y los valores. Eso define una cultura organizacional y eso genera una lógica dominante que nos dice, señores, tenemos la obligación de cambiar, y sin embargo sabemos que tenemos que cambiar, pero no cambiamos. ¿Y saben por qué no cambiamos? No cambiamos simplemente porque precisamente existe esa lógica dominante. Esa lógica dominante se sustenta en la curva del aprendizaje, establecida y explicada por una función matemática no lineal. Función matemática no lineal que a nosotros nos permite desarrollar precisamente la teoría del caos, donde un pequeño cambio, señor presidente, de un delta de cambio en el tiempo y la función matemática, vamos a encontrar grandes cambios, señor presidente. Lorenz, el matemático Lorenz, decía: el aleteo de una mariposa en la selva del Brasil puede ocasionar un diluvio en Chicago. Entonces, ¿por qué traigo esta reflexión? Traigo esta reflexión porque pequeños cambios que hagamos a esta ley universitaria podrían generar grandes cambios en el futuro. La ley de la incertidumbre, lo cual está implícitamente asociado a lo que es el tema del futuro. Por lo tanto, es importante entender que así como existe la curva del aprendizaje, también tenemos que entender que existe la curva del desaprendizaje. Y ahí hay que entender que no existe una función lineal, no existe una función de relación directa. Quiero hacer esto, señor presidente, como una introducción, porque vamos a encontrar acá lo que es la resistencia al cambio. Y sin embargo, ahí es necesario que tengamos en cuenta el liderazgo para poder superar esa resistencia al cambio. Y a esa resistencia al cambio, darnos una visión del cambio de la universidad que queremos establecer. Continúe. Una universidad, señor presidente, que termine y que un ciclo operativo que esté sustentado, el círculo positivo o el triángulo del éxito productivo: universidad, empresa y gobierno, lo cual no lo encontramos en la actualidad. La universidad ha perdido
el correlato de las sociedades. Las universidades deben constituir los líderes en cada región para solucionar los problemas que ahí se están encontrando. Cuando se estableció este proyecto de ley, con mucha fraternidad les digo a los señores de la Comisión de Educación que hemos debido mínimamente tener concepto de la dirección estratégica, así como por ejemplo la cadena de valor de Michael Porter, lo cual nos permite establecer cuáles van a ser las actividades primarias y las actividades secundarias. De las actividades primarias, fundamentalmente tener a través del Core Competence o del Business Core lo que significa las actividades esenciales. Continúe. Y las actividades secundarias que van a permitir el cumplimiento de esas actividades primarias o secundarias, señor presidente. Otro tema que debemos de tener en cuenta es el concepto de cátedra y la libertad de cátedra también. Algo que en el Perú hay muchos que se hacen llamar catedráticos sin entender el concepto de la cátedra, señor presidente. Algo que ahí nosotros tenemos que tener en cuenta. Voy a introducirme, señor presidente, en hacer algunas propuestas y espero que el señor presidente de la comisión así los tenga en cuenta. Por ejemplo, es importante la primera propuesta que le quiero hacer, que se tenga en cuenta que la universidad pueda organizar una escuela de posgrado que incluya una o más unidades de posgrado, señor presidente. No lo he encontrado este tema dentro de lo que es la ley que él nos ha traído. Por otro lado, también quisiera pedirle al señor presidente de la comisión que tenga en cuenta que él habla de las escuelas profesionales, pero el nombre correcto de la escuela, señor, es Escuela Académica Profesional. Continúe. Van a pensar que simplemente se trata de cualquier escuela, pero es una escuela académica profesional. Ese es el verdadero concepto que existe, señor presidente, en el mundo académico. Por otro lado, también quisiera solicitarle que borre aquel párrafo que dice: adicionalmente, la escuela profesional está a cargo de la organización de los estudios conducentes a la obtención de diploma de posgrado. Eso no le corresponde, señor presidente, a una escuela académica profesional. Eso le corresponde a la escuela de posgrado. Por otro lado, se habla que los directores de las escuelas solamente deben de tener estudio de doctorado. ¿Y por qué, señor, no también pueden tener estudio de maestría? Pueden ser magísteres o doctores. Eso quiero que le agregue al señor presidente de la comisión. Por otro lado, también se habla de los regímenes de estudios, fundamentalmente de estudio a distancia. Señor presidente y colegas congresistas, si nosotros no garantizamos una plataforma de informática, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España tiene aproximadamente 5.000 alumnos a nivel internacional. ¿Y saben por qué? Porque se soporta en una plataforma informática. Por lo tanto, es importante aquí ponerlo en la ley, que si no se garantiza un uso adecuado de la plataforma informática, simplemente no se va a tener en cuenta. Por otro lado, también en el artículo 35, el señor presidente de la comisión ha aprobado el diseño curricular. Dice lo siguiente: el currículo se debe actualizar cada 3 años. No se puede, señor, poner 3 años, porque una carrera dura 5 años y la capacidad de un plan curricular debe medirse cada 5 años, no cada 3 años. Por lo tanto, es importante que esto lo tome en cuenta el presidente de la comisión. Señor presidente, también es importante que tengamos en cuenta que cuando se habla de lo que es la investigación, yo sugiero que se hable también de innovación. La innovación es lo que en el Perú nos hace falta, al igual que la investigación. Por lo tanto, debe llamarse investigación e innovación. Hay que gestionar a la innovación, pero asimismo hay que innovar a la gestión, señor presidente. Por lo tanto, es necesario. Continúe. Es importante que involucremos la palabra de innovación, señor presidente. Se dice en el artículo 48, derecho de autor y patentes. En este caso, le quiero trasladar una preocupación y una petición a la vez al señor presidente de la comisión, que acumule el proyecto de ley, el 935-2011, que ya fuera dictaminado en la Comisión de Ciencia y Tecnología en diciembre del año 2013,
para que se acumule ese dictamen, señor presidente, donde se habla de la Ley General de Patentes, señor presidente. Y esto es muy importante porque apenas en el Perú solamente el 1% de las patentes que existen en nuestro país corresponde, señor presidente, a investigación peruana. Por lo tanto, es necesario también que promovamos lo que es la política de patentes. Señor presidente, cuando se habla de los centros de producción de bienes y servicios, es importante que se busque una estrecha relación con el aparato productivo, el triángulo tecnológico, como lo vuelvo a decir, señor presidente. Continúe, congresista. Empresa y gobierno. Por lo tanto, le pido al señor presidente de la comisión que también ahí ponga lo que significa el tema relacionado en lo que es esta aplicación. Se habla de los vicerrectores, señor presidente. Se habla de los vicerrectores, pero aquí yo creo que tiene que hablarse también del vicerrector académico. Aquí se le quiere reemplazar al vicerrector académico con un director administrativo. No, señor presidente, tiene que ser un vicerrector administrativo, tiene que ser un vicerrector académico y tiene que haber un vicerrector de investigación. No podemos reemplazar al vicerrector académico por un gerente, señor presidente. Y uno de los grandes requisitos que aquí se está obviando, tanto para los vicerrectores, para los rectores y para los decanos y directores de escuelas, señor presidente, es simplemente que no se está considerando que deban de tener estudio de gestión. Es importante. Por su intermedio le pido al presidente de la comisión que ponga, señor, que es necesario poner estudio de gestión. Continúe. ¿Usted se imagina, señor presidente, que un matemático puro, con el respeto de ellos, pueda hacer una buena gestión como rector de una gran universidad como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Yo creo, señor presidente, que ahí tenemos que ser claros y concretos. Por lo tanto, es necesario que tengamos en cuenta los estudios de gestión. En el tema de docentes, señor presidente, es importante que tengamos en cuenta en el capítulo o artículo 76, donde se habla de los profesores contratados. Ahí hay que hacer una estadística, señor presidente. Hay universidades estatales y universidades no estatales que están funcionando con un alto índice de profesores contratados. Y eso no puede ser posible, señor presidente. Hay que elevar el índice señor presidente, de profesores nombrados, porque eso es lo que debemos de exigir. Aquí en el proyecto de ley se habla mucho de doctores. Se habla de doctores para todos los niveles, pero no se encuentra en ningún lado alguna exigencia para convalidar los estudios de doctorado. ¿Qué pasa en nuestro país, señor presidente? Continúe. Señor presidente, en nuestro país, los doctores, no todos por supuesto, hay muchos por excepción que se libran de este caso, pero hay muchas personas que hacen el estudio de doctorado simplemente por un mero trámite administrativo, con el objetivo de postular, ya sea decano, ya sea rector, pero nada más. Por lo tanto, aquí la ley tiene que exigírseles que se convalide los estudios de doctorado. ¿Cómo se le puede convalidar, señor presidente? Que mínimamente año a año presenten un paper de investigación en un congreso internacional, ahí que sea indexado ese paper, señor presidente. Aquellos señores que tienen el grado de doctor, si no hacen ningún trabajo de investigación, hay que quitarle, señor, el grado de doctor, porque simplemente se han convertido en burócratas, señor presidente. Por otro lado, también en el tema de los profesores, cuando aquí se habla, es necesario que en sus derechos y deberes también se ponga fundamentalmente que deban de tener un justo salario. En relación a los alumnos, señor presidente, en lo que se refiere al tema de sus derechos, es importante que las universidades, sean estatales o no estatales, promuevan, señor presidente, lo que significa las prácticas preprofesionales. Culmine, congresista. Es importante, señor presidente, que en esta ley también se especifique la bolsa de trabajo para los alumnos, porque eso es lo que hoy también se tiene que tomar en cuenta, no solamente exigirles en lo que significa pagar sus pensiones. Señor presidente, no quiero ser más larga, pero ya habrá otras oportunidades. También me gustaría que se preste una atención bastante especializada, bastante privilegiada para los señores graduados. Actualmente los graduados estamos prácticamente exiliados de las universidades en las cuales nos hemos formado. No estamos participando, señor presidente. Por otro lado, si es menester, señor presidente, que tomemos conciencia que nuestro sistema universitario ha colapsado. Si es necesario menester, que tomemos conciencia que es necesario
buscar las grandes reformas. Aquí se habló de cuestiones ideológicas y políticas. Aquellos que venimos, señor presidente, y tenemos la experiencia dirigencial, no solamente en los partidos políticos, sino también en las aulas universitarias, de diversos cargos que hemos ocupado. Le ruego culminar con eso. Tanto, señor presidente, los centros federados, en las asambleas universitarias, esa experiencia la tenemos aquí, señor presidente, ya no solamente como alumnos, sino como profesionales y sobre todo, señor presidente, como hombres de bien, como es mi caso, que busco una reforma que sirva para sacar adelante a nuestro país y que libere del yugo que muchas veces hoy tenemos, cuerdas atávicas que no atan al subdesarrollo, señor presidente. Que viva, señor presidente, la educación peruana con reformas profundas. Muchísimas gracias. Congresista Carrillo.